Empezamos a grabar desde acá. Entonces, un saludo nuevamente ya para el último tema acá de estadística descriptiva. Entonces, recuerden que la descripción de los datos que se hace en estadística descriptiva lleva una especie de proceso, como unos pasos a seguir, ¿cierto? Y entonces tenemos que datos agrupados y datos no agrupados, que tenemos las medidas de localización, ¿sí? Que son cuáles, los percentiles, los deciles, los cuartiles, y las medidas de tendencia central, que son la mediana, la moda y la media aritmética, ¿sí? Algo importante, la mediana como tal puede ser también una medida de localización, ¿sí? De pronto no lo había dicho antes, o si lo dije de pronto pues no lo había recalcado. La mediana es ambas, nos sirven ambas. ¿Por qué? Porque es un promedio, ¿sí? La mediana es un promedio y a su vez es el 50% de los datos, es decir, está ubicado en la mitad de los datos. Por consiguiente, está en se puede utilizar como el cuartil 2 o el percentil 50 o el decil 5 como medida de localización. ¿Listo? Eso respecto a la mediana. Bueno, nosotros hallamos las MTC de los datos no agrupados. Pero hoy vamos a ver cómo se calcula la media ponderada, que es la media aritmética de los datos agrupados. ¿Listos? Entonces, vamos a ver eso y vamos a ver medidas de dispersión. Esto de representaciones gráficas más lo de Excel, como ya les dije, eso lo vemos de hoy en 8. Eso no, yo les doy 2 tutoriales y les explico en 10 minuticos porque es que realmente eso es muy sencillo. Eso es prácticamente poner los datos ahí, oprimir 4 teclas en Excel y ahí les salió todo. ¿Sí? Entonces, por eso pues no lo incluí tampoco para el parcial porque pues no vi la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Media ponderada, ¿sí? Que es una medida de tendencia central de datos agrupados y las medidas de dispersión. Bueno, entonces, vamos acá. Listos, entonces, perdón, volvemos acá. Bueno, listos. Entonces, como lo habíamos visto, esta ya la habíamos analizado, ¿sí? Datos agrupados, datos no agrupados, son las mismas medidas, pero nos cambian las fórmulas. Por ejemplo, acá, en la media aritmética, ¿sí? Aquí en la media aritmética, simplemente era la sumatoria de todos los datos sobre la muestra. Aquí, como lo vamos a ver hoy, en los datos agrupados, ya la media ponderada va a ser la multiplicación de f sub i por x sub i sobre la muestra. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer ahorita, tranquilo, no se preocupen. En los datos no agrupados, se analiza también el rango, la varianza y la desviación estándar. Y estas dos fórmulas que tenemos acá, ¿sí? Son similares a las de los datos no agrupados, pero se trabajan de una manera diferente, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? En términos generales, lo que vamos a hacer es lo que está aquí en datos agrupados. Entonces, iniciemos. Media ponderada. ¿Qué es eso de media ponderada? Entonces, es, como ya les decía, un promedio de los datos, como la media aritmética, pero para analizar datos agrupados. Recuerden que la media aritmética en los datos no agrupados era simplemente sumarlos y dividirlos por el número de ellos, ¿sí? En este caso, ya vamos a recopilar información en una tablita y vamos a calcular cómo podríamos obtener eh, el promedio o media ponderada de esos datos ordenados o organizados en una tabla de frecuencias. Bueno, vamos a ver este ejemplo porque esto se entiende más fácil con ejemplos. Entonces, en esta fórmula es importante aclarar que todos los valores de x sub i se consideran con la misma importancia. Y, aunque esto es lo más común al calcular medidas de tendencia central, existen casos en los cuales todas las observaciones no tienen el mismo peso o valor dentro del conjunto de datos. Entonces vamos al ejemplo acá. El dueño de un restaurante hace diferentes pedidos de carne mensualmente. A continuación se presentan los pedidos durante el mes de marzo. Aquí les voy a dar 2 minuticos para que ustedes miren esa tabla y analicen
qué variabilidad hay ahí? ¿Qué se pueden dar cuenta de lo que están ahí en esos datos? ¿Sí? De los datos de esa tabla, a ver cómo lo interpretaría. Entonces les doy 2 minuticos para que lo hagan. Bueno, muchachos, ¿cómo van con esa interpretación? ¿Quién quiere participar? Pues, profe, lo que yo veo ahí más o menos es que en el mes de marzo pues era como varía el precio, sí fue más económico, ya en el 10 subió, en el 14 volvió y bajó, y ya en marzo el 23 volvió y subió, bajó otro poquito, pero subió un poquito más que el 14. Y el 27 de marzo subió un poquito más que el 23. O sea, los precios no son estables en el mismo mes. Bueno, correcto, muy bien. Pero la Profe, lo que yo veo es que ¿sí? entre más cantidad pida, pues el precio es menor. Excelente, muy bien. Esa es otra cosa, muy buenas participaciones. Sin embargo, revisen bien que no siempre a mayor cantidad sale más económica. Miren algo que pasó ahí. O sea, tiende a ser así, claro que sí. Entre más se compre, como que es más barata la libra, ¿sí? Pero, pero no se cumplen todos los datos, miren y lo verán. ¿O será que sí? ¿Qué opinan? No, pero puede depender pues de la clase de carne que se compre, ¿no? No, bueno, no, esa no la analicemos. Digamos que es la No, misma carne porque si no, ahí sí nos enredamos. Sí, no, profe, esa ¿usted sí no. hace referencia al 14 de marzo? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Pues, como dijeron mis compañeras, o sea, pedí muchas libras y me costó demasiadamente barato que las del día 20, que las del día 23. Bueno, y ahora les hago una pregunta. No sé por qué. Les hago una pregunta. ¿Será que yo puedo hallar el promedio de la carne? O sea, yo puedo llegar y decir, siempre va a valer, una libra de carne va a valer igual. Porque es que, a ver, digamos, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando vamos a una fama o cuando vamos a un almacén de cadena, que hay días que hay promociones, ¿sí? Y resulta que hoy la carne está con el 10%, con el 20% de descuento, independientemente de la cantidad que lleven, ¿sí? Una libra, 1 kilo, 2 kilos, 5, bueno, lo que sea. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo haré yo para sacar el promedio de cada libra de carne? ¿Dividir cada uno o cómo lo haríamos? Entonces,
Para eso es que vamos a hacer la media ponderada. ¿Listos? ¿Cuál es la diferencia, vuelvo y repito, de la media ponderada con la media aritmética? La media aritmética, todos los valores eran igual, se sumaban por igual y se dividían por el número de ellos, ¿sí? Si hay 10 estudiantes, se sumaban los 10 estudiantes, por ejemplo, la edad, y se dividía por 10. Pero mire que acá hay variabilidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Entonces, en la tabla se aprecia que el precio de la libra de carne varía según la fecha y la cantidad que se compra, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, uno, lo que ustedes dijeron, según la cantidad, aquí nos podemos estar dando cuenta que a mayor cantidad de libras, pues más económica la carne. Pero también, como nos lo dijo la primera compañera, también depende de los días, ¿no? Porque son diferentes días, marzo 3, marzo 10, marzo 14. Entonces, por tal razón, para poder determinar el promedio del precio de la carne, es necesario plantear otra estrategia, ya que la fórmula inicial para la media no se verifica en este tipo de situaciones. Por favor, la media era la que les estaba diciendo, la media aritmética. Cuando se quiere calcular la media de un conjunto de datos en el cual cada uno tiene un peso diferente que se refleja su importancia, es decir, una ponderación, ¿sí? Por eso es que se llama ponderada, se utiliza la siguiente expresión. La misma X con una rayita horizontal encima, ¿sí? Eso es un segmento de recta, que eso significa media ponderada, igual a la sumatoria de W sub I por X sub I sobre la sumatoria de W sub I. Entonces vamos a analizar quién es W sub I y X sub I. Entonces, ustedes siempre que tengan una fórmula en matemáticas, se los he venido diciendo, después de que aparezca la expresión, abajo les explican de dónde sale cada una. Entonces nos dicen, en donde X sub I es el valor de cada dato, y W es el peso o factor de ponderación del dato I. Cuando uno lee esto, pues es un poco más enredado, pero ahorita con el ejemplo de la carne se van a dar cuenta que es sencillo. Si los datos provienen de una muestra, la media que se obtiene es la media ponderada muestral. Si los datos hacen referencia a una población, se obtiene la media ponderada poblacional. ¿Listos? En este caso, pues estamos calculando la muestral. Entonces, vamos a analizar. En el ejemplo del dueño del restaurante, se tiene que el precio de la carne cambió de 7.300 a 8.950, ya que a su vez las libras que compró cambiaron de 12 a 35. Por tanto, se pudo observar que el precio no se mantuvo constante. ¿Sí? Esa es la diferencia que nosotros encontramos acá. Que no siempre yo pude haber dicho, no, a mayor cantidad, si yo compro 5 libras, pues me hacen un descuento, así solamente compro una librita. ¿Sí? Resulta que hubo otro factor de variabilidad que fueron las fechas. Así, para calcular el promedio se debe utilizar la fórmula de la media ponderada. Entonces, W sub I corresponde a la columna de la cantidad de libras y X sub I corresponde a la columna de los precios por libra. Entonces vamos a hacerlo. Y entonces, aquí tenemos la tabla. ¿Sí? Entonces recuerden las fechas, la cantidad de libras y el precio por libra. Entonces, W es ¿cómo se calcula? La media ponderada es la sumatoria de W sub I por X sub I dividido en W sub I. Entonces, ¿quién es W sub I? Entonces, es el precio por libra. ¿Listos? Entonces, venga, lo escribimos por acá. Entonces, este va a ser nuestra W sub I. Regálame un minutico acá. Entonces, vamos a colocarlo acá, W sub I. ¿Sí? Y nuestra X sub I va a ser la cantidad de libras. Entonces, vamos a dejarlo acá. Y entonces, este sería X sub I. ¿Listo? Entonces, miren cómo se va a calcular. Esto es muy sencillo. Ese es el valor de... Por favor, me colaboran con los micrófonos. Bueno, entonces, vamos multiplicando W sub I por X sub I.
como esto es un producto, el producto es conmutativo, es decir, yo puedo multiplicar 35 por 7.500 o 7.500 por 35 y eso me da igual, ¿sí? Entonces, multiplicamos 35 por 7.500, 24 por 8.700, 32, pero cada multiplicación, la vamos sumando. Miren que aquí hay una suma, ¿sí? Y entonces, hacemos todas las filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, las multiplicamos x sub i por w sub i y vamos sumando. Dividido en 35 más 24 más 32 más 20 más 12. ¿De dónde salieron estos datos? De w sub i. Entonces entonces ustedes van a decir, profe, por aquí estamos, aquí habían dicho usted que era x sub i y w sub i. Entonces, ¿será que sí es así o cómo es la cosa? ¿Qué creen ustedes? A ver. Miren, acá dividimos por cuáles. ¿Por x sub i o por w sub i? Entonces, ¿aquí sí quedó bien esto o no? No, pues Al revés. W no sería el precio. Correcto. Muy bien. Ojo con eso. Siempre el que pasa a dividir, ¿sí? Es w sub, o sea, el que pasa de numerador es w sub i. Entonces, no vayan a cometer ese error porque en un parcial varios me cometieron este error. X sub i por w sub i. No interesa que esto sea conmutativo. En realidad, nos toca dejar acá w sub i, y este es x sub i. ¿Listos? Entonces, es muy importante colocar en la primera columna w sub i y en la segunda columna x sub i. En los ejercicios que les voy a dejar, lo deben marcar así. La primera, w sub i y x sub i. Esto no hay necesidad de sumarlo ni de nada. ¿Por qué? Porque esto simplemente es una referencia de las fechas. Pero no necesitamos sumar que 3 más 10 más. No, eso no se suma. Simplemente se utilizan estas dos columnas. Bueno, ¿y eso cuánto nos da? Entonces nos da 989.300 dividido en 123. ¿De dónde nos salió 989.300? Pues de hacer todas estas operaciones. Cuénteme. Profe, pero es que ese 23 está mal. O sea, ¿no sería 41.300? Que ¿No sería dijimos qué? que estaba mal. 41.300 sumando el precio. Porque dijimos que eso estaba mal. No entiendo la pregunta. O sea, Ay, no. No, yo me estaba equivocando. Profe, perdón. Sí, W sería la cantidad de libras, ¿sí? correcto, sí. Lo que pasa es... Perdón, estaba viendo mal. Bueno, muy bien, tranquilo. Entonces, ustedes multiplican esto, no interesa, vuelvo y les repito que se multiplique 35 por 7.500, ¿sí? 8.700. Aquí arriba no interesa porque esto es conmutativo, pero el denominador sí, ojo, en el denominador sí no se pueden confundir. El denominador siempre va a ser la primera columna, siempre, ¿listos? Y entonces por eso, porque si ustedes dividen esto en la suma de estos valores, pues no les va a dar ni aproximado el valor de una libra de carne, ¿sí? Entonces nos dice que 8.043,089. Y ahí sí encontramos un promedio diferente. Ahora yo quiero que hagan lo siguiente. Sumen esto y dividan por el número. Cuéntenme. ¿Preguntas? Profe, por ejemplo, donde se coloca 7.500 por 35 y si se coloca de una vez el resultado cambia. O sea, por ejemplo, en vez de colocar 7.500 por 35 de una vez se coloca el resultado, ¿sí? Y más el resultado de lo otro, más el resultado, altera los números o quedaría igual a como se coloca ahí, o sea, para hacerlo de una manera más directa. Pues la verdad, eso depende de la calculadora que tengan, ¿sí? Porque si es una sumadora de esas que solamente tienen los dígitos y las operaciones, pues sí es mejor que lo hagan así como está acá.
Pero si es una científica, pues pueden ir multiplicando más, o sea, igual, más, multiplican esto, igual, más, y así lo van haciendo. Se puede hacer de dos maneras. Pero, digamos, ustedes pueden programar en Excel para que se multipliquen estas dos columnas, ¿cierto? Y a lo último otra columna para que se divida por todo. En términos generales, si ustedes quieren hacer la multiplicación, ¿sí? Multiplicación, multiplicación, y después hacen todas las sumas, lo pueden hacer, no hay problema. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, vamos a sumar, digamos, estos valores. 7.500, espero que tengan calculadora. 7.500 más 8.700 más 7.300 más 8.850 más 8.950. Nos da 41.300. 41.300. Eso. Y ahora lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 4, 5. 8,260. 8.260. 8,260. Ay, sí, perdón. Mi calculador, 8.260. Bueno, ¿por qué no nos dio igual que acá? 8.043. Recuerden que esta se llama media ponderada. La otra es media promedio o aritmético, nada más, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? O sea, si ustedes sumaron esto, ¿sí? Y dividieron por el número de lo que está acá, les dio 8.200 algo. Pero aquí nos dio 8.043. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, muchachos, es que recuerden que aquí hay dos variables, ¿sí? ¿Cuáles? Que aquí se compraron 35, o sea, yo no puedo llegar y sumar esto y dividir por el número de ellos porque las libras de carne no valen igual. Todo depende de la cantidad de libras y de la fecha. Entonces, por eso es que toca multiplicar estos dos, multiplicar estos dos, multiplicar estos dos, multiplicar estos dos y sumar todas las multiplicaciones. ¿Listo? Bueno. Bueno, perdón, espere, borramos acá esto. ¿Alguna duda con el ejemplo de la carne? Yo esta diapositiva, por favor, me recuerdan y se la subo ahorita al grupo para que la vean ustedes en su celular. Bueno, aquí entonces media y desviación en estándar, en datos agrupados. Eso es lo que vamos a ver ahorita porque es que ya quedan 4 minuticos nomás. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular lo mismo que estábamos haciendo ahorita. ¿Sí? Pero entonces ya para hallar la varianza y la desviación estándar. Bueno, entonces, para terminar... Pero en el ejercicio anterior es solamente como sumar y multiplicar por la cantidad, ¿cierto? Sí. No es así como pues mayor, la fórmula no es como así de otro mundo. No, no sé si ya la entendí así. Es que en términos generales la estadística descriptiva es así relativamente sencilla, sino que cuando uno empieza a ver todas esas letras y todos esos números, pues uno tiende a confundirse, ¿sí? Como a asustarse, pero a veces no hay necesidad. Entonces, para concluir, la media aritmética, ¿sí? De datos no agrupados, simplemente era la sumatoria de ellos, ¿sí? Dividido por el número de todos los que se sumaron. Mientras la media ponderada, no. La media ponderada es multiplicar, ¿sí? Cada uno de ellos, como lo dijo ahorita Lina, por el número de ellos, que es F sub i o N sub i, como ustedes lo quieran llamar, que era la frecuencia absoluta simple, absoluta simple, dividido por la muestra, ¿sí? Pero cuando nosotros ya tenemos una tablita de frecuencias, entonces aquí lo que tenemos que multiplicar es dividir por F sub i. Recuerden en el anterior ejercicio que era W sub i por X sub i dividido en W sub i. Entonces,
Es eso lo único que cambia de la media ponderada a la media aritmética. Miren, W sub I por X sub I sobre la sumatoria de W sub I. Entonces, ahí vimos que el resultado era 8043 y que no fue tan sencillo llegar y sumar cada precio por libra, porque yo podría decir, digamos, bueno, se compró la libra en estas 6 fechas, se compró el precio por libra. ¿Cuál es el promedio de del precio por libra en esa fama, en esa carnicería? Entonces ahí sí va a ser 8200. Pero resulta que la fama no hace siempre el mismo valor, sino que eso depende de la cantidad de libras y depende de los días. ¿Listos? Entonces, esa es la diferencia de la media ponderada, porque esta media se aplica para cuando ya hay frecuencias, cuando ya hay datos agrupados. Ahí es donde yo ya prácticamente termino pues lo que quería explicarles. ¿Listos? Entonces, muchachos, ¿qué hora es ya? Ya son las 7:10. Mientras se demora grabando